oye? Espero que sí. Si por lo que sea no se me oye, que alguien me avise, por favor. Bueno, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del Juventud Podcast, en este caso del formato de Toma la Palabra, el número 6, si mal no lo recuerdo. De hecho lo tengo aquí, o sea que no se trata de recordar, sino de mirar un poquito a la derecha. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de algo que está bastante calentito. Ya me vais a perdonar si hoy tiemblo un poco, no es que esté nervioso, ya me he acostumbrado un poquito a este formato, pero tengo un frío de la hostia. Entonces es posible que en algún punto me castañe los dientes, ¿vale? Entonces, bueno, hoy vengo calentito no en el sentido físico, sino en el sentido de hablar de algo bastante reciente, que tiene que ver con el acuerdo de investidura del gobierno social, de coalición socialdemócrata, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco voy a adelantaros mucho de todo lo que vamos a hablar, porque para eso tengo a dos invitados de lujo, como siempre, que de hecho ya han venido por aquí un par de veces, incluso tres, puede, no lo sé. Que son pues Eva García de Madariaga, secretaria general de los CJC, y Astor García, secretario general del PCT. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis? Bien, con frío también, porque este año la calefacción no se pone, pero bien, muy contenta de estar aquí. Yo bien también, encantado de hablar de este tema tan interesante que nos proponéis hoy. Estupendo. Pues efectivamente, yo no quería hacer tampoco el de este muy rápido de decir, oh, la calefacción está cara y quedaba un poco de ¿cómo se dice? De protesta boomer, pero es que es real. Entonces, bueno, Bueno, estamos muriéndonos de frío, es la no pura pasa realidad. nada. Nada, yo la primera pregunta es un poco obligatoria, ¿no? Porque claro, ¿cómo empezamos a desgranar todo lo que significa el acuerdo y todo este proceso de conformación del gobierno socialdemócrata? Yo os recomiendo, antes de empezar con el programa a fondo, que por ahí, de hecho, tengo otro podcast con Astor, hablando precisamente de antes de las elecciones. De hecho, ya os digo que algunas de las cosas que decíamos ahí al final se han cumplido. No es que seamos tampoco aquí pitonisas ni nada así, pero bueno, al final la historia de la lucha de clases es la historia de la lucha de clases y hay muchas cosas que se pueden prever con un tiempo, ¿no? Pero bueno, por empezar por algún lado, por así decirlo, yo quería hacer primero una pequeña valoración de lo que es la composición del propio gobierno, ¿no? Porque de hecho, no sé si hoy o ayer, no recuerdo exactamente cuándo, salieron ya, creo que ayer, de hecho, antes de ayer, salieron ya los ministros y las ministras que van a componer ese gobierno. Entonces, no sé, Astor, si nos podías comentar un poquillo sobre esa composición. Sí, hombre, salió con bastante rapidez, ¿eh? Porque si os fijáis, la investidura fue al final de la semana pasada, empezaron las quinielas y ya a principios de esta semana ya teníamos todos los nombres, 22 nombres. O sea que eso quiere decir que el asunto estaba bastante claro, creo, desde hace una temporada, ¿no? Esto luego podremos hablar alguna cosilla sobre esto, si queréis, pero yo creo que básicamente lo que significa este gobierno, o lo que significan los nombres que componen este gobierno, es continuidad. Y es continuidad de la línea política del periodo anterior, de la legislatura anterior, teniendo en cuenta que hay una representatividad muy clara en este gobierno. A ver, yo creo que está muy bien pensado, está muy bien concebido, ¿eh? Porque realmente expresa perfectamente cuál es el papel que tienen las dos fuerzas que componen el gobierno. Es decir, tú ves como los principales ministerios de Estado, vamos a ver, Economía, Hacienda, Exteriores, Interior, Defensa, Justicia, son ministerios todos del PSOE y además la mayoría de ellos repitiendo el ministro anterior, es decir, el núcleo se mantiene y luego tenemos los ministerios de Sumar, ¿no? Que además pues, son los mismos, el mismo número de ministerios que tenía Unidas Podemos, más o menos en la misma clave, que es la clave del aderezo, de del ponerle un poco de salsa a las políticas económicas y a los ejes centrales de gestión capitalista que lleva el PSOE. ¿Qué hace Sumar con sus ministerios? Con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Agenda de Derechos Sociales, con el Ministerio de Infancia y Juventud, Sanidad, ministerios que realmente tienen pocas competencias comparadas con los otros. ¿Qué hacen? Pues lo que hacen es ayudar fundamentalmente desde el punto de vista social, ¿no?
a que se paguen bien las políticas que se definen en los ministerios principales y a las políticas que se definen en el Consejo de Ministros. Entonces, al final, pues, si me puede decir alguien, hombre, el Ministerio de Trabajo es un ministerio importante y la vicepresidencia segunda es un puesto importante. Bueno, pues sí, es un puesto importante y, bueno, pues desde nuestro punto de vista, todo lo que tenga que ver con el mundo del trabajo es importante, pero que a nadie se le escape que el hecho de que Yolanda Díaz esté en el Ministerio de Trabajo, lo que supone fundamentalmente o lo que quiere Pedro Sánchez es tener una garantía de paz social. Es decir, el hecho de tener controladas y contentas a las principales organizaciones sindicales en el mal diálogo social para evitar cualquier tipo de salida por parte de la clase obrera, cualquier tipo de movilización frente al núcleo de las medidas que se van a desarrollar. Yo creo que esa es mi valoración inicial de este gobierno, las claves esenciales. Aparte de que cada vez hay mayor mimetización, digamos, de la propia Yolanda, ¿no? Y lo que es el Partido Socialista. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Astor. Esto es, por hablar un poco de juventud y demás, esto en el Ministerio de Juventudes, claro, si te paras a ver lo que es el contenido de dicho ministerio y lo relacionas con lo que es el acuerdo de gobierno y las líneas fundamentales, las líneas maestras de lo que va a ser la política gubernamental en los próximos años, es que, claro, tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de educación, en fin, de toda una serie de cuestiones que ahora, si queréis, hablamos del contenido de las mismas y del contenido de clase de las mismas, ¿no? Y en qué línea van y cuál va a ser el papel histórico de lo que es la próxima legislatura en relación también a la anterior. Sí, que por cierto se me ha olvidado comentarlo, importante para los que andáis por el directo, por el chat y demás, ya sabéis que podéis ir dejando preguntas, ¿vale? Esto obviamente tiene muchísimas aristas, todo lo que vamos a tocar, ¿vale? Porque obviamente vamos a hablar de las líneas generales del acuerdo de PSOE y Sumar, de lo que supone también cierto bocado del PSOE hacia la izquierda, ya lo hablaremos después, con todo el rollo de la coalición, del gobierno de coalición, la eliminación de Podemos dentro del gobierno, un poco qué significan todas estas claves. También obviamente vamos a hablar de toda la cuestión esta de la, creo que lo denominaban mucho como algarada reaccionaria. Vale, no me salía la palabra, pero ahora sí. Algarada reaccionaria en las manifestaciones de los últimos días, toda la cuestión de la amnistía y demás. Todo esto vamos a hablarlo, os lo digo porque, bueno, si tenéis alguna pregunta sobre eso, ya os adelanto que vamos a hablar de eso. Pero cualquier pregunta que tengáis, ir lanzándola, ¿vale? Que yo estoy aquí un poco para ir recogiéndola y demás, ¿no? Eso, yo creo que es interesante ahora que bueno, que por una parte hemos hecho como una especie de fotografía, de algún modo, de ese gobierno de coalición con los ministerios y demás, ¿no? En el sentido que comentabais ambos de continuismo con las pasadas legislaturas, adentrarnos un poquito más en lo que son las líneas generales del acuerdo de PSOE y Sumar, ¿no? Porque yo creo que son importantes a la hora de entender un poco que ya no es solo que obviamente es una línea continua con lo de antes, pero obviamente también van introduciendo cada vez nuevas cosas que ya venían precedidas de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, si podemos empezar a desbrozar un poquillo todas esas líneas generales de los acuerdos, pues creo que podría estar bastante bien. No sé si tú quieres empezar, Astor, por ahí. Vale, sí, hombre, yo creo que es interesante eso que decía Eva de la mimetización de Yolanda Díaz con el PSOE. Yo creo que yo no quiero hoy hacer de pitoniso tampoco, ni creo que sea nuestro papel, pero una de las preguntas clave que creo que cualquiera se puede hacer es ¿en qué momento acabará Yolanda Díaz de verdad en el PSOE? Esa es una pregunta ¿y cuántos de sus actuales ministros pueden acabar ahí con ella según cómo evolucionan las cosas, ¿no? Pero eso bueno, eso son, no sé, es un poco elucubrar, pero realmente también habrá que ver si hace falta. Si hace falta, sí, porque realmente se complementan muy bien. Yo creo que un elemento esencial de esto es que este gobierno va a ser un gobierno distinto del anterior en cuanto a que posiblemente no haya esas salidas de pata de banco que hubo en otros periodos, ¿no? Con los ministros de Podemos, etcétera, y con los líos estos fabricados, estas discusiones que fabricaban, ¿no? Para ganar titulares y demás. Yo creo que en esta ocasión son todos un poco más modositos, todos parecen ahí bien educados y gente que sabe estar. Y entonces yo creo que ahí no va a haber grandes problemas.
hay una gran coincidencia. Esas líneas que comentabas, es que esas líneas están claras. Aquí hay un absoluto acuerdo en la concepción de que el capitalismo es el único sistema posible. Hay una concepción muy típica también de la socialdemocracia, ¿no? Y hay que pensar en ellos con cara preocupada y doliente, ¿no? Diciendo, joder, es que el capitalismo es lo que hay, pero genera desigualdad, ¿no? Y entonces esa desigualdad nosotros tenemos que intentar corregirla. ¿Y cómo la corregimos? Bueno, pues dado que no tocamos nada de lo importante, ni de la plata privada, ni las relaciones de producción, lo que hacemos es pues intentar repartir ayudas, intentar redistribuir, como dicen, ¿no? Pues eh, a través de las becas y a través de las ayudas a la vivienda y de las subvenciones, pues intentamos que la gente no note tanto la explotación, ¿no? Y lo hacemos ¿cómo? ¿A través de qué medio? Pues a través diciendo que vamos a hacer que los ricos paguen más impuestos, ¿no? Decimos que vamos a hacer una mayor eh, eh, recaudación fiscal a través de los que más tienen y de los que más defraudan, ¿no? Para que eso luego vaya en beneficio de los que menos tienen, ¿no? El pacto, en el fondo, es así, esas son las líneas generales, ¿no? Luego, claro, ¿qué nos cuelan con eso? Pues la flexibilización todavía mayor laboral, la apertura de nuevos nichos de mercado para el capitalismo español e internacional, en fin, toda una serie de cuestiones que en las 30 y pico páginas del acuerdo, pues cuando uno las va leyendo se ven bien, ¿eh? No sé, Eva, si... Sí, de hecho, no, sí, yo, de hecho, preparando el programa y demás, o sea, ya lo había leído y tal, pero preparando el programa lo he vuelto a coger, lo que es el programa en sí, y es que está todo ahí, o sea, tú puedes ver realmente cuál es el contenido de clase de lo que, digamos, partiendo de la situación de la que veníamos, ¿no? De esa primera, digamos, fase de gestión de la crisis y lo que va a ser ahora. De hecho, si tú ves se ve muy claramente cómo en determinados ámbitos donde durante el periodo anterior, el gobierno anterior, ya se efectuaron las grandes reformas, la gran modernización del capitalismo. Bueno, es verdad que a nivel laboral hay alguna serie de propuestas concretas que podemos ver ahora, porque eso siempre tiene exigencias y siempre tiene demandas, pero tenemos, digamos, toda la parte educativa, toda la parte de la reforma de la ley educativa, la ley de FP, la ley de universidades, entonces toda la parte esa del programa queda más de, pues eso, de desarrollo, de profundización legislativa, igual que en vivienda, pero aún así eso, todo lo que es la lectura del programa clarifica muy bien cómo, digamos, seguido de esa primera fase de gestión de la crisis catalizada por la pandemia y demás, que fue una fase en la que se necesitaban grandes cantidades de inversión de dinero público, de transferencias de lo que es la renta del trabajo al capital y de, digamos, paliación de todo lo que fue el escudo social, ¿no? de paliación de los efectos de la crisis y demás, pero con unos grandes niveles de endeudamiento. Ahora las exigencias son otras. Claro, es importante matizar esto porque la gestión socialdemócrata se va a dar sobre esos márgenes, se va a dar sobre lo que necesita el capitalismo en cada momento. Entonces ahí tenemos tela que cortar, con lo que implica pues, todas las referencias a la productividad, que creo que es una de las cuestiones clave de lo que va a ser el próximo gobierno. También incluso lo que es la retirada de ciertas ayudas, porque digamos, el nivel de endeudamiento exige y la retirada de ciertos apoyos europeos y demás exige que eso tenga que ser así. Bueno, en fin, la apertura de nuevos nichos de rentabilidad del capital. Entonces, todo eso, con un poquito de, pues también aderezos, como decía Astor, va a ser lo que nos encontremos y es el contenido realmente a nivel de políticas y de clase de lo que es ese acuerdo. De hecho, tú lo comentabas que era muy interesante. Ahora si quieres, Astor, cambia de tercio sin ningún problema. Pero hay una palabra que yo creo que es clave, que la comentábamos antes entre bambalinas, antes de salir a directo, que está en todas las partes del acuerdo, o sea que te la encuentras hasta en la sopa, que es el palabrejo este de la productividad. Porque está, de verdad, en cualquier sitio. No sé, Astor, si quieres comentar un poco sobre eso. Sí,
decimos, porque está todo, claro, está todo relacionado. Voy primero a hacer una matización, que son 48 páginas el acuerdo. Luego me dicen que no me lo leo, que digo cosas por decir. 48 páginas. Lo tengo aquí, aquí porque alguien piensa que no. Aquí, Has estudiado para el programa. subrayado, Pedro, mira. La cuestión es que tiene varias palabrejas. Una de ellas es productividad, pero es que otra es modernización. Yo no sé cuál me da más al hígado, sinceramente. Esto de la productividad es preocupante. Es preocupante porque, claro, todos los elementos están interrelacionados. Esto que decía Eva del margen de posibilidad es una realidad. Es decir, el acuerdo plantea una serie de medidas económicas, sociales, de diverso tipo, que tienen una base común, que es el hecho de que nosotros contamos con los fondos europeos, estos Next Generation, y que nosotros contamos con una situación coyunturalmente buena para los capitalistas que permite exigirles que paguen impuestos o más impuestos, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que obvia el acuerdo es un dato fundamental, que es el de la suspensión del Pacto de Estabilidad después del estallido de la pandemia y la anunciada vuelta a la aplicación del Pacto de Estabilidad en 2024. Es decir, el gobierno va a tener que gestionar en ese contexto, en un contexto en el que ya va a haber que empezar a meter tijera en algunos ámbitos. Los ámbitos, todos sabemos que cuando se nos pide tijera, la tijera empieza siempre afectando a las capas más desfavorecidas, a las capas que peor lo están pasando. No empieza por arriba, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que si tú además incorporas o insistes permanentemente en la cuestión de la productividad, de lo importante que es la productividad, esta idea que se ha repetido hasta la saciedad de que los trabajadores españoles son un 10% menos productivos que los europeos, que la media europea, que nuestro entorno, que los países del norte, yo qué sé, porque se utilizan mil fórmulas, ¿no? Pero claro, la productividad, aquí al final hay que pensar a qué está refiriendo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es cómo sectores del mundo sindical, del mundo laboral, del mundo político de eso que se llama la izquierda, han comprado completamente este discurso. Este discurso que básicamente es incrementar la explotación del trabajador, ¿no? Es decir, Claro, que sea más productivo. ¿En qué términos se estudia eso? ¿En qué términos se claro. explica eso? No, es que está muy claro. O sea, al final, cuando nos hablan de productividad, concretamente en este momento histórico, estamos hablando de dos cosas, esencialmente. La primera, transferencia a las empresas para la modernización, ambos conceptos vinculados, pero por otro lado, la desvalorización de la fuerza de trabajo, es decir, que Claro, claro. Pero es que además hay un elemento que yo creo que, bueno, podríamos verlo específicamente dentro de si hablásemos de la parte económica, ¿no? Perdón, la parte laboral, pero hay un elemento que a mí me preocupa muchísimo, que es el que dice en el acuerdo que van a impulsar la actualización salarial en función de la productividad. Esto es de la la primera vez productividad. de la productividad, esto es la primera, y de los resultados de las empresas. Esto es la primera vez que se dice así en Eso un es. acuerdo de este tipo, ¿no? Y esto rompe con lo que ha sido, bueno, pues tradicionalmente el mecanismo de incremento de los salarios, que era en función del IPC, ¿no? Eso Claro, es. si tú lo que planteas ahora es que los salarios se incrementen en función de la productividad, es decir, en función del grado de explotación del trabajador y de los resultados empresariales que derivan de esa explotación, precisamente no de otro sitio, entonces al final lo que estás situando es que se rompa completamente la vinculación entre cuál es el coste de la vida y cuáles son los salarios de los trabajadores. Es decir, y se va Eso a es. obligar a que los trabajadores pues estén en esa especie de fantasía socialdemócrata de que los trabajadores estén súper identificados con su empresa, ¿no? Empresa que además cogestionan incluso y tal. Bueno, esto, bueno, a mí me parece un atentado contra todo lo que, digamos, se había conseguido en épocas anteriores, porque ya somete todavía más a los trabajadores, a los capitalistas. Porque al fin y al cabo,
Cuando tú tienes el IPC, y estamos hablando en términos puramente reformistas, desde luego, pero cuando tú tienes el IPC es un dato que puede calcular de unas formas u otras, pero es un dato más o menos objetivo. Cuando tú hablas de los resultados empresariales como elemento determinante de la actualización o no de salarios, Eso es. entonces tú lo que estás es desbaratándolo todo, ¿no? A mí eso me parece muy preocupante y muy grave Sí, sí. que, bueno, que esto se salude. Sí, la lógica es perversa y si lo ponemos en relación a la cuestión de lo que es la otra gran cuestión que aparece en el acuerdo, que es el estatuto del, ¿cómo lo llaman? El estatuto del trabajo del siglo El XXI, trabajo, ¿no? Es el nombre que le ese es el ponen, que nombre. claro, es que No, muy perverso todo y claro, y la cosa está en saber explicar y en ser capaces de explicar cuál es el contenido de eso, porque ya podemos ver elementos y ya tenemos eh, elementos en la realidad que nos permiten ver por dónde van los tiros cuando hablamos de, por ejemplo, el contenido concreto y real de lo que ha sido la reforma laboral. Podemos hablar de cómo está el mercado de trabajo ahora mismo y de cuáles han sido los resultados de la reforma laboral. Podemos hablar de lo que es la flexibilización absoluta de lo que es el trabajo, ¿no? Y de cómo bajo, pues eso, el nombre de Estatuto del Trabajo, lo comentábamos un poco antes entre bambalinas también, ¿no? Pero todo lo que implica incorporar en ese Estatuto del Trabajo, o sea, no laboralizar, ¿no? Digamos, situaciones que pueden ser pues de autónomos, etcétera, etcétera, ¿no? Sino hacer figuras similares, incorporarlas ahí y de alguna manera pues generar una cosa un poco extraña, que es un poco también parecido en el ámbito juvenil, como lo que veníamos hablando del estatuto del becario, ¿no? Que es un poco parecido, ¿no? En vez de plantear lo que es la laboralización de todas las situaciones de becas, de prácticas curriculares, extracurriculares y demás, que es uno de los elementos que se sitúan también en el acuerdo, por fin, digamos, de finalizar todo lo que es el proceso de elaboración del estatuto del becario, que por cierto ha sido un proceso que telita marinera, porque al final ha ido como empeorando en función de cuando avanzaban las negociaciones, ¿no? Era como cada vez peor y cada vez se renunciaba más a más elementos y a más cosas, pero básicamente ese es el contenido y esa es la situación, ¿no? sí, sí. Y Y es necesaria una oposición. hombre, desde luego, yo, si me permites una cosa con lo del Estatuto del Trabajo, eh, claro, en la línea que tú decías, es que ahora lo que dicen es que el Estatuto del Trabajo eh, va a incorporar todas las formas de ejercicio profesional, vamos a decirlo así. Entonces, claro, incorpora también a los autónomos, incorpora también a los trabajadores, digamos, de estos sectores de la economía de plataformas y demás, ¿no? Pero claro, en ese sentido que tú dices, lo preocupante es que no se hace un esfuerzo por laboralizar, como con pues, todo el debate que tuvimos en su día con la ley Rider, ¿no? Que decíamos, esto es ridículo porque ya está recogido en el Estatuto de los Trabajadores. Ya, bueno, pues ahora Claro. es que se da carta de naturaleza a lo que son los diferentes tratamientos a los diferentes sectores, pero se difumina el elemento del trabajo asalariado como elemento central de las relaciones Eso es. laborales. Claro, esto es un problemón también. Es un problemón, sobre todo cuando quien te lo está planteando y quien lo está promoviendo es quien te dice, como la reforma laboral fue tan escandalosamente buena, ahora lo que toca en este segundo periodo, que también es un poco lo que decías tú antes, es lo gordo ya está hecho y ahora vamos a gestionar los detalles, ¿no? Y entonces, ¿qué detalles vamos a gestionar? Bueno, pues por ejemplo ahí lo que hablan es básicamente de que, bueno, que hay que corregir algunas cuestiones relacionadas con los descuelgues, hay que corregir algunas cuestiones relacionadas con el, con los despidos, hay que ser más finos en cuanto a la causalidad. Ya, bueno, oiga, pero es que si aquí despide quien quiere. Es decir, ¿qué promesa es esa? Hay que ser más finos con la causalidad, más precisos si aquí se despide a 20 días por año y a correr. ¿No? Si no hay grandes problemas para eso, no hay ningún empresario que no pueda despedir a quien le dé la puñetera gana, ¿no? Entonces, bueno, claro que esto nos lo quieran colar, ¿no? Como un gran éxito
luego encima nos lo quieran pues ya aderezar con la cuestión esta de que, bueno, y tranquilos que además la reducción de la jornada, ¿no? Eh, Ujú. cuando aquí hay un elemento que yo creo que es una de las grandes cuestiones en las que deberíamos discutir en los próximos meses, que es todo lo que tiene que ver en qué sentido se reduce la jornada. ¿Para qué quieren que se reduzca la jornada? Los capitalistas. Bueno, los capitalistas no sé si querrán mucho o poco, pero estos lo que quieren es, precisamente, ya veréis como todas las explicaciones, pitonizo Astor, ya veréis como todas las explicaciones relacionadas con la reducción de jornada tienen que ver con que aumenta la productividad. Seguro. En que va a Sí, beneficiar a sí. la productividad. Segurísimo. Sí, Entonces, además pues, que Sí, seguramente sí. funcionará como aderezo a esa especie de estatuto del trabajo que Dios sabe lo que nos meten después por debajo, ¿no? Que está un poco también a lo que ha jugado históricamente la historia de este gobierno de coalición que ya es bastante larga, ¿no? De ir metiendo por detrás una serie de cuestiones, pero con otras con muy buena imagen, ¿no? Yo quería saltar a Claro. otro tema algo genérico. ¿Quieres comentar algo de esto o matizas tú algo? Sí, no, simplemente volver a coger la cuestión de la importancia de lo que comentábamos antes, de lo del Estatuto de los Trabajadores, porque, eh, claro, y lo decía Astor, es como cuando lo de la ley Rider. Jolín, los trabajadores tenemos consolidados una serie de derechos en el Estatuto de los Trabajadores. Si lo que se hace es consolidar jurídicamente otras, digamos, formas contractuales, otra serie de, digamos, elementos que regulan una situación que de facto es trabajo asalariado, pues lo que estás haciendo es, por un lado, no reconocer ciertos derechos a esos sectores que materialmente son trabajadores, ¿no? Que formalmente no tienen esos derechos reconocidos, y luego, por otro lado, pues también implica cuestiones a la hora de organización y unificación política de la clase, porque implica dificultades en ese sentido. Nosotros, los jóvenes, lo vivimos constantemente cuando tratamos de elevar la organización sindical de la juventud, y tiene que ver también con eso. Entonces, creo que es importante que se pueda explicar bien esta cuestión, también vinculándolo al programa inmediato que nosotros planteamos, porque va a ser muy importante, y lo quiero situar al principio porque luego al final lo que es la propuesta siempre se va dejando para el final, y creo que es importante que nosotros ahora mismo pongamos en valor lo que fue en su día el programa de lucha que sacó el partido en el marco de las elecciones, que lo sacamos en el marco de las elecciones, pero pensando a futuro y pensando en un programa lanzado en una coyuntura concreta de la lucha de clases, pero que no agotaba su contenido en el momento electoral, ni mucho menos, y ahora lo estamos viendo. Porque habrá quien nos dirá, porque siempre lo dicen, ¿no? Que son propuestas inmediatas, que tal y que cual, que claro, que es que si vosotros lo que estáis proponiendo es la laboralización, bla, bla. Bueno, hablo, por ejemplo, del caso de las prácticas y el tema del estatuto del becario que comentaba antes. Pues sí, y porque además es absolutamente necesario plantear a través de lo que es, o sea, porque ahora mismo es absolutamente necesario que nosotros propongamos un camino de lucha, que nosotros propongamos un camino de reorganización, porque tenemos trabas, porque esas trabas además están sustanciadas en las propias políticas del gobierno, y porque además a través del propio ejercicio de esas luchas nosotros vamos a poder demostrar que se pueden conseguir victorias, y que además esas, digamos, propuestas o reivindicaciones inmediatas que nosotros proponemos no están limitadas por lo que son las necesidades del propio capitalismo, sino por lo que son los intereses estratégicos de lo que es la clase trabajadora, que es básicamente la guía de ese programa. Entonces, eso. sí, sí. Y es que además, en esta clave, bueno, yo ya sé que hay gente por ahí a la que hablas de estas cosas y le gusta llamarte sindicalista, ¿no? Así como Sí. despectivamente, ¿no? La cuestión es que de estas cosas hay que hablar. Entonces, lo siento mucho a quien le pique el oído, pero hay que hablar de esto, porque esto afecta a la vida de nuestra clase. ¿En qué sentido? En el sentido de que la A la vida de precariedad, nuestra clase, a la nuestra misma. sí, a la vida de nuestra clase, a la de todos. Es decir, pero en ese sentido, la precariedad
O sea, lo digo va a porque hay seguir. gente que se disocia muy fácilmente del mundo y de la Ya, ya. realidad. Bueno, pero es que eso es un problema que se resuelva donde se tiene que resolver. Claro, pero luego pasa que nos dan el coñazo a nosotros. Pero bueno, en fin, la historia es que evidentemente vamos a ir a estamos inmersos en un periodo en el que la precariedad crece. La precariedad crece, las condiciones del trabajo empeoran y a diferencia de otros momentos históricos, lo que se está haciendo por parte de la socialdemocracia es situar que eso no es solamente necesario, sino además deseable, ¿no? Es decir, que es el único camino y que tienes que adaptarte a él, ¿no? Y entonces ahí es donde entran, bueno, toda una serie de derivadas de cómo enfoca la política este gobierno actual y, bueno, la familia política del gobierno actual, pero ahí nosotros somos muy pesados con este término, pero este gobierno es el gobierno que va a instaurar y desarrollar la flexiseguridad. Y la flexiseguridad tiene esa pata flexible, ¿eh? En la que lo que se pretende es que nos olvidemos, desterremos y consideremos pecado que alguien quiera tener un empleo estable, que tener unas condiciones estables, saber lo que le va a pasar, al menos laboralmente, o saber dónde va a estar dentro de un año, salvo que él mismo o ella misma quiera cambiar. Claro, hoy en día, cuando nosotros planteamos dentro de ese programa la lucha contra la precariedad laboral, ¿eh? Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que luchar contra el modelo que está planteando también este gobierno, que está implantando este gobierno. Un modelo que a quien beneficia fundamentalmente es al capital, es a los capitalistas, que consiguen tener a la gente a su completa disposición. Si encima le metes otras medidas como las que hemos estado hablando antes, ya tienes todo el bloque, porque tú tienes a la gente no solamente esperando a ver cuándo la llamas a trabajar o ver en qué momentos es bueno que se incorpore a trabajar, etcétera, etcétera, con los fijos discontinuos, con las bolsas de horas, etcétera, sino que además ahora les dices que su salario va a depender de cómo le vaya a la empresa, ¿no? Es decir, haces que todo absolutamente gire en torno a lo que le pase a los capitalistas. Y ese problema, ¿cómo se aborda? Se aborda desde muchas vías. Nosotros lo abordamos desde una vía ideológica también. Analizamos con mucho detenimiento qué hay detrás de cada una de las medidas y de las ideas fuerza de los gobiernos capitalistas. Pero por otra parte hay que explicárselo a los compañeros. Y hay que explicárselo a los compañeros en un contexto complicado que se basa en que las principales organizaciones sindicales apoyan este modelo. Claro, nosotros qué tenemos que oponer ahí. Tenemos que oponer datos, tenemos que oponer ejes concretos de lucha y tenemos que oponer un planteamiento de a dónde va esa lucha. Por eso, a mí me da mucho la risa cuando nos dicen eso, de que es que vuestro programa tiene cosas concretas. Hombre, claro que tiene cosas concretas, porque hay que empezar en alguna parte, ¿no? Pero la clave que tiene nuestro programa de lucha es que dice por dónde empezamos y hacia dónde estamos yendo y por qué lo estamos haciendo así, ¿no? Entonces, claro, es que... Y reconoce el estado actual de lo que son las fuerzas del movimiento obrero también. O sea, digamos que mira la realidad y ese programa emana de la realidad misma, que es como el primero de, vamos, lo más fundamental. Primero de comunista. Sí. Y el primero de comunista, de saber cómo está tu entorno, ¿eh? Y cuál es el estado de ánimo de las masas, ¿no? Pues efectivamente por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos una situación compleja, no lo niego. Volviendo un poco a lo que es el propio acuerdo. No he cortado porque me ha parecido que era bastante interesante, entonces he dicho, voy a dejar que hablen. Pero si hay por ahí una pregunta y quería relacionarla de hecho con algo que yo no recuerdo si lo hablábamos antes, yo creo que esto no hemos llegado a hablarlo, pero no sé si os fijasteis que cuando se anunció ya el gobierno de coalición y la investidura salió adelante, la bolsa en España subió. Un dato curioso, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos hacen en el chat tiene que ver con que seguramente lo hayáis visto estos días, que la propia COE
le ha propuesto al gobierno una subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, la cuestión ahí un poco es cómo esa connivencia, ¿no? Que en algún punto en los gobiernos pasados podía haber cierta reticencia de la mediana y de la gran burguesía española al propio gobierno socialdemócrata, y cómo ha cambiado eso también a lo largo de estos años y demás, ¿no? Empieza. ¿Quién queréis? Dale tú, Astor, si Dale quieres. tú, Astor, venga. A ver, es que estas cosas están tan bien, estas noticias son tan, no sé, hacen a uno Ejemplificantes. ejemplificantes y hacen a uno convencerse todavía más de las cosas, ¿no? Pero, a ver, a los capitalistas lo que les interesa es la estabilidad. Y les interesa que no haya mucho meneo, que las cosas estén claras, que se sepa, eso que dicen de la seguridad jurídica, ¿no? Que se sepa cuáles son qué va a hacer este gobierno, qué va a proponer este gobierno, y qué pueden esperar, ¿no? Y bueno, pues lo que está claro es que este gobierno es un gobierno que a un capitalista medio no le puede meter mucho miedo. Otra cosa es estos que salen, que van a cerrar, ¿no? Pero bueno, eso ya luego lo hablamos. Pero no puede tener mucho miedo, si es que en el fondo nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo. Si para quien gobiernan es para ellos, ¿no? Y en el gobierno anterior, con la composición anterior, tampoco podía tener mucho miedo. Lo que pasa que, bueno, se le ponían algunos así con cara de matón, así, dice, ofreciendo un poco a veces palos a la COE, pero realmente en la práctica eso no era nada, ¿no? ¿Qué pasa? Que este gobierno actual y esta coalición actual, o al menos los representantes que están en el gobierno, yo creo que son todavía más del agrado de los capitalistas españoles. El representante de la patronal, el presidente de la COE, pues evidentemente él quiere aprovechar para, digamos, tener buena relación con el gobierno y para intentar que el gobierno todavía más de lo que ya expone en su programa, pues beneficie a los suyos, ¿no? Entonces a mí no me sorprende nada, no me sorprende nada. Y esto también tiene que ver con cuestiones que veremos luego de los acuerdos, ¿eh? Pero la estabilidad lo primero. Y porque con este gobierno se confirma el cierre del ciclo político del 15M. Entonces, en la legislatura anterior, pues digamos que teníamos elementos de, pues eso, de un ala de la socialdemocracia, pues más vinculada a determinados sectores, pues eso, de la pequeña burguesía y demás, que todavía confiaban en ese, digamos, programa aspiracional que se ha demostrado que cada vez es menos factible. Bueno, ha habido una recomposición de todo ese espectro socialdemócrata. Se ha confirmado un gobierno, digamos, mucho más, mucho más estable, mucho más PSOEizado, ¿no? Digamos, el efecto PSOE. Y efectivamente, pues el PSOE es el partido que ahora mismo mejor garantiza el discurrir de la política, de la vida política y de lo que es lo que necesita el capitalismo. Si es que hemos estado comentando ahora mismo el contenido de las medidas del acuerdo de gobierno, si es que habla por sí solo. No, pero tened en cuenta otra cosa, ¿eh? Y yo creo que yo lo marco ahí, esto de la COE. Tened en cuenta que todas las medidas laborales, dice el acuerdo que se aprobarán en el marco del diálogo social. O sea, el gobierno renuncia a tener un papel propio más que de facilitador del acuerdo entre sindicatos y patronal. Entonces, ¿cómo se entiende esto de Garamendi? Se entiende, pues, que la negociación ya ha empezado. Es decir, aquí cada uno marca su propuesta inicial y ya veremos dónde termina, ¿no? Porque lo mismo que Garamendi dice una cosa, ya le han dicho que no los otros, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos en la negociación. Ya estamos en el terreno de juego que ha definido el propio gobierno. Con lo cual, pues todos contentos. Yo creo que esto también nos sirve un poco, lo mencionaba Eva por encima antes, hablando ya del propio gobierno, antes de pasar a concreciones y demás. También un poco de cómo ha sido el proceso, como lo comentaba creo que en la introducción yo un poquillo, ¿no? Pero cómo ha sido ese proceso de haberse comido el PSOE todo lo que quedaba a su izquierda, ¿no? De que al final
era un poco lo que comentabais, ¿no? Que si se oyen ruidos por ahí es que hay un perro un poco nervioso que está de vez en cuando ladrando y llorando, ¿eh? Pero bueno, creo que... Está ladrando la mía también, Sí, se han puesto de joder, se acuerdo. han puesto de acuerdo. Bueno, a lo que iba, que nada, en ese... En ese marco del acuerdo de PSOE y Sumar, también cómo ha sido el proceso del PSOE de ir ganando terreno poquito a poco a lo que era su izquierda sociológicamente hablando, ¿no? Porque eso, pues el varapalo para Podemos estos días se ha notado muchísimo en redes que están todos muy enfadados, ¿no? Crónica de una muerte anunciada. Pero bueno, ¿cómo analizáis un poco ese proceso? Porque creo que es bastante interesante el acercamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hombre, a mí lo de Podemos me parece interesantísimo el, el cómo, el cómo les han aplicado el jarabe de palo que ellos mismos hablan en su día. Había una serie, para los que tenemos unos cuantos años, hay una serie que siempre me acuerdo yo mucho de esto, que es Auge y Caída de Reginald Perrin, que era, pues efectivamente, aquí el auge y la caída de Podemos estamos viéndola en directo. Y las jugadas que le están haciendo, la verdad que son muy bien pensadas. Porque todo el tema de lo de ofrecerle el ministerio a Nacho Álvarez, cuando está clarísimo que esto estaba cerrado todo antes del fin de semana. Le ofrezco un ministerio al de Podemos para que Podemos diga que no, porque no es el que Podemos quiere, y entonces el de Podemos, en un ejercicio de disciplina partidaria consciente, dice, bueno, pues ya que mi partido dice que no, yo me voy del partido, ¿no? Pero la jugada es gruesa, porque no había forma de que Podemos saliera bien de esa jugada, ni de muchas otras que les vienen haciendo desde hace un tiempo, ¿no? Y que básicamente a mí me recuerda mucho a las jugadas que el propio Podemos le hizo a otras organizaciones en su momento de auge, ¿no? Ahora están en la fase de caída, ahora lloran, como vuestros perros, que también ladran, pero que no muerden. Y la idea, que yo creo que esta idea que están repitiendo mucho, que es la de, bueno, pues ya que no nos han dado un ministerio, nos vamos a la calle. Pues ya en sí es bastante irónica. Lo que pasa es que no sé si ellos se dan cuenta de la ironía que tiene la frase, ¿no? Es, si me echáis de la moqueta, pues vuelvo al asfalto. Bueno, pues chicos, lo mejor es que la clave no estaba en abandonar el asfalto, pero bueno, yo a Podemos muchos consejos no le quiero dar tampoco, ¿no? No es. Pero efectivamente, el elemento de cómo el PSOE ha ido recuperando el terreno, pues es algo que es, bueno, pues a ver, el PSOE es una máquina muy bien engrasada y que tiene esta capacidad. Y bueno, esa es una de las principales, esto nos retrotrae a una de las máximas de los comunistas, ¿no? Que es el hecho de que es todavía más importante la disputa con la socialdemocracia, porque tiene una capacidad brutal de recomposición y de ganar espacio y de convencer a los que se suponía que estaban en su izquierda, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, que yo creo que es prácticamente histórico el arrollida. Joder, no me va a salir. Bueno, arrodillarse histórico de la izquierda del PSOE, ¿no? Pero esto también va un poco con una cuestión que también quería ligar con la cuestión juvenil y demás que tiene que ver, Eva, con todo este rollo del PSOE State of Mind, del rayo pesoizante, porque, joder, es que es una locura, o sea, quiero decir, a lo mejor muchos de los que estáis aquí, el 15M y aquella época la vivisteis muy jóvenes, no recordáis demasiado las movilizaciones y tal. Yo tampoco es que sea ultra viejo, pero bueno, recuerdo haber sido joven y tal. Recuerdo, vamos, como si fuese ayer, los cánticos Recuerdo contra el haber PSOE. sido joven. Recuerdo haber sido, sí, eso me ha quedado fatal, ¿verdad? Bueno, Te ha quedado fatal. espero que ese clip no salga demasiado, pero recuerdo... Vale, vale. Sí, sí, sí. Ánimo, ánimo. Recuerdo perfectamente esos cánticos de PSOE y PP la misma mierda, todo este rollo, ¿no? Y ahora es que con lo que te encuentras, y yo me lo encuentro con compañeros tanto de curro como de facultad, que hablas con ellos y el PSOE, oye, pues ni tan mal Perro Sánchez, ¿eh? Entonces, claro, todo esto está teniendo una afectación particular en el propio discurso de lo que son los jóvenes, Eva. Entonces, no sé si con esto querías tú un poco aterrizarlo un poquillo más. Sí, o sea, lo comentaba Astor, pero es que el PSOE es el gran partido de Estado y se sabe mover muy bien. Y es cierto, es bueno, es el fenómeno la pija y la kinky. Yo no diría que es como ultra loco, porque creo que es bastante, o sea, creo que era algo bastante esperable y correlativo, digamos, a
pues eso, al estado de la lucha de clases, ¿no? Porque, claro, es verdad que cuando nosotros socializamos, digamos, políticamente, que además era un momento, pues eso, 15M, marchas de la dignidad, no sé qué, era impensable que el PSOE fuese una opción, digamos, reconocida entre la juventud de manera mayoritaria, porque pues la hegemonía la tenía, pues eso, el discurso, ¿no? Y las fuerzas aspiracionales, pues que estaban surgiendo, que estaban apareciendo con todo lo del 15M y tal, pues eso, Podemos y tal y cual, pero es verdad que ahora ya no es así, que fruto también de todo lo que ha sido el proceso de descomposición y de cierta recomposición de lo que es el ala socialdemócrata, pues el ave fénix ha resurgido de sus cenizas. Y efectivamente, y de hecho esto pues nos sirve también para expresar un poco lo que es la correlación de fuerzas a nivel juvenil, ¿no? Porque también creo que es importante entender cuál es la subjetividad de los jóvenes, ¿no? Y de entender que el PSOE el PSOE state of mind está entre la juventud y es una realidad entre la juventud y no podemos minusvalorar esa realidad a la hora de hacer política. Tenemos que entender eso. Pero también es verdad que nos han dejado el espacio para hacerlo, ¿eh? Porque como todos están o bien en brazos del PSOE o bien dándole palos al PSOE por lo que no debería ser, pues entonces al final tenemos un espacio en el que podemos nosotros intentar avanzar, ¿no? Porque una cosa es el discurso, una cosa es el state of mind, otra cosa es eso de que ahora Zapatero es súper molón, nadie se acuerda de los recortes, nadie se acuerda de las huelgas, pero mola mucho Zapatero, pero evidentemente los hechos objetivos, la realidad que vive la clase, esa se acaba imponiendo siempre, ¿eh? Bueno, nos hemos enrollado bastante en la primera parte del programa. Nos quedan unas cuantas de cosas por ver. Yo os pediría, en la parte, habíamos hablado un poco de profundizar en algunos aspectos concretos de lo que es el propio acuerdo, ¿no? Es verdad que en materia laboral creo que más o menos hemos desarrollado ya en el primer punto, pero creo que hay algunas cuestiones que sí son interesantes que toquemos, al menos las que tienen que ver mientras Eva va a callar a su perra, tú respondes, ¿vale, Astor? Las que tienen que ver sobre todo a lo mejor con vivienda y con internacional, con cuestión internacional, que yo creo que esos son bastante importantes para entender también un poco los motivos del acuerdo, ¿no? Hombre, mira, con el tema de internacional, el tema de la cuestión exterior, si quieres, es que hay una cosa que nosotros ya dijimos en su día, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos en la anterior legislatura no tenía ninguna referencia a temas internacionales, es decir, ahí digamos que no sé si por olvido o voluntariamente dejaron todo ese paquete en manos del PSOE, ¿no? Y luego se echaban las manos a la cabeza cuando Pedro Sánchez cambió de la postura sobre el tema del Sáhara, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, pues han tomado nota de eso y lo que hacen es incorporar un punto específico, pero un punto específico que viéndolo casi podían no haberlo incluido, porque básicamente en el fondo lo que está planteando es el programa del PSOE. O sea, en aquel momento lo dejaron en sus manos porque no lo mencionaron y ahora lo que hacen es plantearlo por escrito, ¿no? Claro, cuando tú en un programa en el que dices que vas a hacer una política económica responsable, etcétera, etcétera, pues luego no pones en duda nada que tenga que ver con la Unión Europea, no pones en duda nada que tenga que ver con la participación de España en alianzas como la OTAN, o cuando sí dices con la boca pequeña en el tema del Sáhara, pero resulta que al final quien decide y quien define la política no es exterior, no es ninguno de los tuyos, son todos el PSOE y va a ser lo que quiera el PSOE, pues entonces es como no firmar nada. Yo sinceramente creo que ahí pues es la constatación de la absoluta bancarrota de todas las organizaciones de la socialdemocracia que estaba y de los oportunistas, si queréis, que estaban a la izquierda del PSOE, que se autorreconocían ahí, ¿eh? Y que ahora mismo, pues por unos cuantos asesores, por unos cuantos ministerios y por unos cuantos apariciones en los titulares, son capaces de vender
cualquier cosa y de renunciar a cualquier cosa. Luego nos vendrán diciendo no, que no es así, que no sé qué, pero la realidad del acuerdo está ahí, se puede ver y ya veremos qué dicen pues en el proceso este de las elecciones europeas que viene ahora, a ver cuál es su posición crítica sobre la Unión Europea, porque vamos, a mí me parece que se han echado en brazos otra vez, ¿no? La tónica es esa y en internacional pues es la misma. Eh, yo no sé si de vivienda, Eva, hay alguna cuestión que tú hayas visto. Yo. No, porque de hecho es un poco lo que comentaba al principio, que es que, digamos que como hay una continuidad en el gobierno, la ley de vivienda ya la desarrolló el gobierno anterior en la legislatura precedente. Entonces, realmente, bueno, sí es un punto bastante largo, de hecho tengo un punto aquí colocado, pero básicamente a lo que se insta es al desarrollo de lo que es la ley de vivienda y, bueno, pues en la misma línea a nivel de contenido real de lo que son esas políticas, pues con todo el tema de los créditos ICO, bueno, de estas cuestiones del bono alquiler joven, de la cuestión de los pisos turísticos y demás. Lo que sí, ya por terminar de comentar el acuerdo, creo que no solamente son las presencias, digamos, los elementos que están, sino las ausencias, porque hay algo de lo que no se habla, que creo que es importante que comentemos, porque se han pasado años y años diciendo que la iban a derogar y es la ley Mordaza, que no aparece. Bueno, ahí está. Sí, de hecho me viene perfecto que comento lo de la ley Mordaza, porque quería saltar un poco al siguiente tema, que es el famoso... Tengo que denominarlo así, es verdad que con este término no está muy en mi tradición política o ideológica, pero el 15M facha creo que es una categoría que me hace bastante gracia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante que hablemos un poco de eso, ¿no? Tanto de la ley de amnistía como un poco lo que está pasando con esa... respuesta reaccionaria a ese gobierno, un poco cómo se configura y demás. No sé, Astor, si quieres ir introduciéndonos tú un poquillo. Sí, efectivamente lo de la ley Mordaza enlaza perfectamente con la ley de amnistía, ¿no? El tema de la... Vamos a ver, el tema de los pactos de gobierno, yo creo que lo que estaba en duda era hasta dónde y con cuántos. No tanto el si va a haber pactos o no. Era necesario. O había pactos de este tipo o no había gobierno, ni por un lado ni por el otro lado. A mí me hizo mucha gracia Hitor Esteban el otro día cuando decía, algún día contaremos lo que nos ofrecía el PP, ¿no? Yo os espero que lo publiquen algún día, ¿no? Para ver hasta qué punto han llegado. Pero la realidad es que era o elecciones o acuerdos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que han ido haciendo? Pues básicamente, yo creo que sin pasarse del todo, es decir, sin que el PSOE no pueda defenderlo internamente, lo que han hecho es aceptar prácticamente todas las demandas de las fuerzas nacionalistas e independentistas que necesitaban y que eran necesarias. Y bueno, digamos, la guinda la ha puesto Coalición Canaria, ¿no? Es decir, era la que parecía que nadie contaba con Coalición Canaria y al final también Coalición Canaria que gobierna con el PP, recuerdo, en Canarias, ¿no? Pero básicamente lo que han hecho es algo que no es tampoco nada novedoso en España. Es decir, aquí desde el año 96 se ha venido pactando para garantizar la gobernabilidad siempre con las fuerzas nacionalistas o independentistas vascas y o catalanas cuando no había mayoría absoluta. Empezó González, Aznar también lo hizo, luego tuvo una mayoría absoluta y no lo necesitó, pero cuando lo ha necesitado, a ello ha ido. Y a eso es un elemento que yo creo que es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Que es el hecho de que, a pesar de todo el ruido y a pesar del 15M facha este que dices, etcétera, en los acuerdos, sobre todo, a mí me llama muchísimo la atención el acuerdo del que menos se habla, que es el del PNV. Eh, es el que dice que, bueno, el acuerdo básicamente es la transferencia total ya de las competencias que quedan, ¿no? En el estatuto. Claro, pero es que, señores, eso está en la Constitución. Es que no soy yo el defensor de la Constitución,
de este país, pero es que eso está ahí. Entonces a mí estos escándalos que se montan después al hilo de que es que lo que habéis pactado, habéis vendido España, estáis rompiendo España, bueno, pues estos han hecho lo que dentro de su margen de actuación han hecho, pues han afectado todo. Ahora veremos qué pasa en otros momentos del futuro, pero hasta el momento lo que han conseguido, en línea con lo que hablábamos antes sobre el PSOE, como el partido de Estado, es garantizar la estabilidad estatal. Y eso, yo no se lo he escuchado a mucha gente decir, lo decimos nosotros, es que es la puñetera realidad. Es que si uno lo mira con un poco de frialdad, nosotros las relaciones políticas entre partidos burgueses las tenemos que ver con un poco de distancia, ¿no? Lo que se ve claramente es que con todos esos pactos no vamos a nuevas elecciones, había muchas probabilidades de que quedasen parecidas. Los mercados respiran, como dicen los periódicos, respiran aliviados porque ya hay gobierno. Y por otra parte, has conseguido que los que hasta ahora se te habían amenazado con irse unilateralmente, ahora resulta que estén apoyando al gobierno, la estabilidad estatal y todo el PAC. Porque que se lean con atención los acuerdos que se han firmado con distintas fuerzas y dicen claramente eso. Es decir, no es que sea la investidura, es que se comprometen a garantizar la estabilidad al menos 2 años. En los 2 años lo decimos nosotros. Pero se comprometen a garantizar la legislatura. Ya veremos. Entonces, Claro, hombre, sí, claro. señora, perdón. No, sí, y es que esa es la cuestión, es que al final, si tú miras los números del Parlamento, antes de la investidura, sabías, vamos, hemos estado haciendo cuentas meses, y igual que hemos estado haciendo cuentas pues para ver qué podía pasar y ante qué escenarios teníamos que plantear nuestra política a nivel gubernamental, pues quienes están más interesados todavía, ¿no? Porque lo viven desde un interés, digamos, pues partidista, ¿no? En todo lo que es la política parlamentaria, y pienso particularmente pues eso en aquellos otros partidos, porque si ves los resultados se confirma, digamos, el bipartidismo ampliado como la forma política del capitalismo español, el bloque liberal conservador con el Partido Popular a la cabeza, evidentemente durante estas semanas previas a la investidura pues tenía un interés partidista en tensionar al máximo y en activar todos los resortes posibles pues para desestabilizar la posibilidad de una investidura del Partido Socialista, y eso es lo que ha pasado. Claro, ¿qué pasa? Que no es una cuestión meramente instrumental, ¿no? Que eso conecta con fenómenos que suceden a nivel social, de radicalización de las capas pues, de la pequeña y la mediana burguesía, que ya han protagonizado en los años del anterior gobierno, pues otras algaradas y otros procesos de movilización que han sido pues, las bases que han movilizado durante lo que han sido estas semanas, pues eso, capitaneadas o dirigidas por el Partido Popular y Vox, que además se confirma como, digamos, pues sí, bueno, frente de masas de determinados elementos fascistas, pero esto hay que tenerlo muy claro, igual que Astor decía, no estamos ante una crisis de modelo, no estamos tampoco ante una amenaza de, pues eso, ¿no? Del monstruo fascista, estamos en una situación de radicalización hacia la reacción de determinados elementos que constituyen históricamente su base social, que son los que han salido a las calles durante estas semanas, que además, bueno, pues tenemos la convocatoria de no sé cómo llamarlo, si paro patronal o qué, de mañana. ¿Eh? Sí, paro, patrón. Eso es. Pero bueno, es a eso a lo que estamos asistiendo. Entonces es importante dimensionar bien las cosas, llamar a las cosas por su nombre sin tampoco ser un poco, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero situando históricamente cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros y siendo muy conscientes y muy responsables de la posición histórica en la que nos encontramos. Pero precisamente por eso al fascismo o a la reacción no se le combate apelando al orden o a la Constitución o a
a eso, ¿no? Que son estas cosas que hemos estado viendo estos días, que también forman parte del fenómeno pesoizante, ¿no? Es decir, yo me pongo el traje ¿no? de defensor del Estado y del orden constitucional frente a, pues eso, ¿no? Lo que hemos estado viendo en las calles estas semanas. Y no se trata de eso. Y hablaba antes de la propuesta política del partido, que está vinculada a mediaciones organizativas, es decir, no son solo, cuando nosotros hablamos de un programa de lucha, no hablamos solamente de reivindicaciones concretas inmediatas, ¿no? Sino que hablamos de las propuestas organizativas necesarias para que la consecución de esas propuestas impliquen también un avance de posiciones de lo que es el proletariado, ¿no? o la clase obrera. Esto es importante porque, claro, la realización de este programa, el concretar, digamos, o aumentar el grado de organización de los trabajadores y las trabajadoras fundamentalmente en los centros de trabajo, ¿no? y en sus espacios de vida, es condición necesaria para frenar a la reacción y es la única manera en la que se puede frenar a la reacción, que sean los propios trabajadores y las propias trabajadoras quienes desarrollen las herramientas y la fuerza suficiente para dejarles pasar, para, pues en casos como el de mañana, que eso quede en agua de borrajas. Y esa es la única vía y no hay otra. Ahí lo que dices es muy importante con el tema este de la, vamos a decir, huelga, entre comillas, esa convocada por el sindicato, entre comillas, Solidaridad. Claro, a mí me parece vergonzoso ver cómo mucha gente lo que hace es situar una crítica desde el punto de vista de que es que no se puede hacer huelgas políticas. Vamos a ver, señora, políticas al final son todas, pero por otra parte el elemento no es ese. Porque es que, como decía un camarada el otro día, ¿no? Nosotros, vivan las huelgas políticas. Precisamente es un elemento que nosotros reivindicamos. La cuestión es que aquí estamos hablando de una organización que no es realmente una organización sindical realmente existente, que tenga la capacidad ni siquiera legal de convocar esto. No tiene capacidad, no tiene representatividad, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos sectores interesados en darle recorrido a esto. ¿Qué puede pasar mañana? Yo creo que poco, pero lo que puede pasar es que como al final van a cerrar unos cuantos pequeños comerciantes, unos cuantos pequeños empresarios que están muy enfurecidos por los 15.000 millones esos que se van a perdonar a Cataluña, por la ley de amnistía que rompe todo, etcétera. Ahora me referiré un momento a eso. Pues al final, ¿qué pasa? Que sí, figurará que hay gente por ahí con empresas cerradas, pues hay gente que no trabaje mañana. Pero seguramente si no trabaja mañana no será por voluntad propia, será precisamente porque ha cerrado su empresa, por lo cual estaríamos hablando claramente de un cierre patronal que, bueno, pues evidentemente es lo diametralmente opuesto a una huelga, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Como tú decías antes, es que no se le, a la reacción, no se le va a vencer apelando al orden y la ley. Esa es una pata. Y tampoco se le va a vencer comprándole el discurso. Esa es la otra pata, ¿no? Que también empezamos a ver muchas veces en algunos sectores, ¿no? Que dicen ser comunistas o que dicen ser... Claro, tú no puedes... tú en un comunista, yo lo digo así como me sale, un comunista, una comunista, no puede estar jamás en una manifestación presidida por una bandera que diga o por una pancarta que diga por la unidad nacional. Jamás. Y esto mañana empiecen a zumbar si quieren. Pero eso es la demostración más absoluta de que uno no ha entendido nada del curso cero de marxismo. Porque evidentemente por la unidad nacional quiere decir por la unidad nacional de trabajadores con sus explotadores. Y ahí... Te digo quién decía eso también. Jamás podemos entrar. Dilo. No, que te... no. Alguno por ahí. La cuestión es que ese tipo de cuestiones, ese tipo de planteamientos, nosotros los tenemos meridianamente claros. ¿Qué pasa? A nosotros nos han dicho, ¿por qué nos movilizáis si estáis contra el gobierno? Tranquilos, nosotros nos movilizamos contra este gobierno cuando otros callaban. Nosotros denunciábamos a este gobierno cuando otros callaban.
nosotros hemos señalado siempre, permanentemente, y hemos salido a la calle cuando nos ha parecido oportuno directamente o a través de otras organizaciones en las que participamos, cada vez que ha habido un ataque, una agresión a la clase. ¿Qué ocurre? Que nosotros lo que no vamos a salir es a darle en este momento alas a un discurso que es un discurso que compartimos tampoco como el discurso del gobierno. Es decir, Ujú. nosotros no estamos a favor, porque yo creo que alguno igual se equivoca, dice, si no estás aquí es que estás con el gobierno. No, nosotros no estamos con el gobierno de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que nosotros tampoco vamos a estar metidos en movilizaciones con sectores que lo que están planteando es directamente el programa más agresivo del nacionalismo español, de lo más reaccionario del nacionalismo español, y a esa gente nosotros no tenemos que ir nada a convencerlos de nada en esas movilizaciones. Nosotros podemos encontrarnos con gente que tiene ese tipo de planteamientos cuando hacemos nuestro trabajo en los centros de trabajo, en los centros de estudio y en los lugares de socialización de la clase. Y ahí intervenimos políticamente. Pero ir a hacer el pijo a las manifestaciones del otro día en Ferraz solo demuestra que si alguien, creo que alguno ha ido, si alguien, no sé si directamente o aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues vamos a Ferraz también, ¿no? Bien, pues eso es lo que demuestra es una auténtica diarrea ideológica. Y el basar tu política no en intentar convencer a sectores que están en otras posiciones, sino en intentar resultar atractivo a los de las otras posiciones, que es bastante diferente. Y eso es una demostración de oportunismo como la copa de tres pinos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que claro, a mí me hace muchísima gracia, y ahora voy a darle el sopapo al otro, a mí me hace muchísima gracia la rapidez con la que han sido capaces de pactar una ley de amnistía que amnistía a Topichi, incluidos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eh, y tardarán tanto que no lo hicieron en derogar la ley Mordaza. Porque claro, aquí la amnistía parece ser que eh, no se ha planteado nadie nunca que hay más sectores que están en la cárcel a día de hoy por cuestiones que tienen relación con aspectos políticos. Antes, gente que ha sido procesada por ejercer la libertad de expresión, gente que está en la cárcel por ejercer la libertad de expresión, te guste mucho o poco lo que digan. De eso no se acuerda nadie. No conseguimos acabar con la ley Mordaza, no sé cuántos sindicalistas, no sé cuánta gente que está procesada por esto, pero somos súper rápidos a la hora de aprobar una ley, bueno, de una propuesta de ley de amnistía, que ya veremos cómo acaba, solamente por el hecho de qué es lo que nos garantiza el gobierno. Hombre, pues eso es, la verdad, bastante significativo de cuál es la seriedad, porque una semana antes decían lo contrario de los gobiernos capitalistas de todo pelaje y condición, porque aquí los palos van para todos, ¿eh? También habrá que ver lo que están diciendo en Cataluña de los que han pactado con el PSOE, algunos sectores, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver, ahí había un grupo grande de gente que por participar en movilizaciones estaba procesada. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros siempre nos hemos referido a la cuestión en Cataluña como un aspecto que no tenía que abordarse desde la represión estatal. Pero lo que se nos olvida muchas veces es que el Estado tiene una grandísima capacidad y una grandísima flexibilidad. Y cuando el 1 de octubre del 17 daban palos, porque quizás era lo que consideraban necesario en aquel momento, el 21 de noviembre de 2023 se puede resolver con una ley de amnistía y aquí paz y después gloria, que es el planteamiento que le interesa hoy a los que tienen el poder en este país. Y lo otro es, pues, buscar portada y hacer algarada un poco por la rabieta de no estar en la Moncloa, que es lo que pensaban que iba a ocurrir el amigo Feijóo y el amigo Abascal. Y ya, cuando la tía se Ujú.
Sí, sí, vamos, yo creo que es básicamente lo que he comentado antes. Nosotros al final, digamos que entendemos que fundamentalmente la oposición al gobierno, pero como, digamos, en términos de desarrollo y de entender al comunismo como una fuerza Perdona, real. no se me ha escuchado a mí, pero solo por aclarar, Eva está respondiendo a la última pregunta que han puesto por aquí al chat, ¿vale? Ella sí me ha escuchado, pero vosotros no, pero vaya, no era tan importante mi intervención, la importante es la suya, así que eso. Vale, sí, efectivamente Carlos ha leído la pregunta sobre cuál es nuestra propuesta para combatir a la reacción, que es básicamente lo que comentaba antes. Al final nosotros básicamente lo que proponemos es el comprender al comunismo, al proyecto comunista como una fuerza real en la lucha de clases, ¿no? Y eso, el fortalecimiento, digamos, de ese ejército, ¿no? Pues también fortalece organizativamente a la clase trabajadora, que es la que tiene capacidad para generar las condiciones de vida y la forma de relacionarse entre sí, ¿no? Que por un lado, digamos, en sí misma sea una forma de relacionarse entre sí solidaria, donde se potencie que no existe, digamos, ninguna forma de discriminación de los trabajadores y las trabajadoras entre ellos y ellas, y luego, por otro lado, pues cierra el paso por su fortalecimiento real en los espacios de vida y de la clase a las posiciones políticas y a las fuerzas clasistas que lo representan, que basan su propuesta, ¿no? Pues eso, en amplificar o en potenciar las formas de violencia, que son formas de violencia genuinamente capitalistas, ¿no? En el sentido de que pues es la relación social capitalista la que fundamenta el machismo, el racismo, etcétera, ¿no? que son expresiones, digamos, de básicamente la posición social de estos grupos sociales que se ven discriminados en relación a la división del trabajo, básicamente, así por decirlo rápidamente, porque todo esto tendría muchos más matices, pero bueno, básicamente la propuesta es el desarrollo del proyecto comunista y la vivificación, porque es lo que nos da las herramientas para tanto combatir las posiciones reaccionarias, combatir la reacción, como desarrollar en nosotros mismos y en nuestros compañeros y compañeras la forma de existencia que supere todas esas formas de discriminación. Estupendo, pues ya voy a pasar a las conclusiones, como decía, vosotros no me habéis escuchado, pero ellos sí. Ya llevamos 1 horita y pico, creo que ya es suficiente, creo que ahora es de irse a cenar. Yo también a calentarme porque estoy, como decía antes, helado. Y a callar a los perros porque hoy están bastante por culeros, la verdad. Pero yo bueno, la mía se me ha venido aquí, no sé si la habéis visto. Sí, se ha dormido. Tengo por aquí. Joder, los míos no hay forma. Bueno, eso, si queréis unas pequeñas líneas, es verdad que durante todo el programa hemos ido aterrizando algunas de las propuestas, sobre todo con lo que tenía que ver con el propio programa de lucha del PCTE para este periodo que probablemente sea corto, como adelantaba Astor, también otra vez intentando hacer de pitonisos, pero bueno, si esto sucede, yo saldré en un telepé diciendo os lo decimos, os lo dijimos. Pero bueno, vamos, con la inestabilidad del gobierno, por cómo son los pactos y demás, se ve venir. La cuestión con esto, no me enrollo más, que seguro que aquí la gente se quiere ir a comer. Nada, si nos podéis dar algunas conclusiones últimas sobre todo lo que es la propuesta política del PCTE ante toda esta todo este contexto y demás. No sé si quieres empezar tú, Astor, luego Eva, y ya paso a despediros. Sí, bueno, básicamente yo no quiero extender esto mucho, pero básicamente nosotros tenemos una propuesta que pasa por, en primer lugar, organizar la oposición. La oposición al gobierno, a cualquier gobierno, no es una oposición parlamentaria, es una oposición que se tiene que ver en aquellos lugares donde la clase está presente, la clase está organizada y así puede garantizar o aspirar a conseguir cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Claro, nosotros en este momento en el que el gobierno empieza a andar, ya sabemos por dónde van a ir los tiros y estamos ya trabajando en aquellos aspectos que entendemos que pueden ser más urgentes o que pueden rápidamente empezar a desarrollarse y que tienen que ver
fundamentalmente con la situación material inmediata de la clase, que tiene que ver con la incidencia todavía de la carestía, tiene que ver con el hecho de que las condiciones de vida siguen empeorando. Esto que hablábamos antes del frío no es ninguna broma, esto que hablábamos antes de ahora nos vamos a cenar, bueno, el que pueda, pero realmente la situación es grave. Esa organización es la que tiene que presidir o dirigir la oposición real al gobierno actual como expresión del capitalismo español, como expresión de lo que interesa a los capitalistas españoles, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un esfuerzo, también lo digo, un esfuerzo muy grande por el intentar centrar el tiro siempre, ¿no? Va a haber un montón de situaciones en las que nos van a querer distraer. Yo ya adelanto otra. Como el ministro de Cultura se ha declarado antitaurino, vamos a tener un Cristo con que qué pasa con las ayudas a los toros o qué pasa con las no ayudas a los toros. Y de eso tendremos titulares durante no sé cuánto tiempo. ¿eh? Pero cosas así van a pasar mucho durante toda esta legislatura, dure lo que dure. Nosotros lo que tenemos que hacer es intentar en todo momento tratar de centrar los debates, de llevarlos hacia aquellos aspectos que inciden en las condiciones materiales de nuestros compañeros y de nuestras compañeras de vida, de trabajo, ¿no? De la situación en la que están los barrios, de la situación en la que están los centros de estudio, qué pasa en los centros de trabajo, ¿es realmente el trabajador el que tiene más fuerza o es realmente el patrón? Yo creo que esta es una cuestión que nosotros tenemos que invitar a cuanta más gente mejor a que lo reflexione y a que intente plantear una respuesta y una salida que vaya dirigida a una superación de esa situación y no a un agravamiento de esa situación camuflada bajo supuestos intereses nacionales, supuestos intereses equiparables o iguales a los de cada uno con nuestro patrón, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es articular espacios de lucha en torno a esas propuestas de confrontación en el ámbito laboral, en el ámbito barrial, en viendo qué cuestiones se plantean en la política económica, que va a ser terrible, y tratando de confrontar todos aquellos aspectos de este gobierno en los que se exprese que es un gobierno que favorece a nuestros explotadores y no a nosotros. Yo creo que es la clave política del momento. Sí, yo muy poco que añadir en realidad. El partido tiene que luchar en todas las condiciones y eso implica saber leer la coyuntura actual y plantear qué hace el partido en esta situación, con qué hacemos los comunistas en una coyuntura en la que, bueno, se acaba de conformar gobierno, venimos de una legislatura que ya hemos analizado, ¿no? Y las lógicas que van a seguir gobernando los próximos años. Decía Astor que, bueno, que dos, es verdad que va a ser un gobierno muy inestable por las tensiones de las cuales depende, que hemos estado también comentando, pero va a ser una legislatura gobernada por el consenso, por las lógicas de la negociación y la paz social, y eso implica bueno, que quizás a pesar de que las condiciones de vida de la clase sean jodidas, pues la respuesta no sea correlativa, ¿no? A ese empeoramiento o a ese agravamiento de la situación en la que estamos, y nosotros tenemos que tratar de actuar con todas nuestras fuerzas para que eso deje de ser así, porque es la única manera que hay de no solamente de avanzar en, o sea, lo que comentaba Astor, ¿no? De conseguir, digamos, superar esas situaciones, sino de fortalecernos también nosotros mismos, ¿no? Y de estar en disposición de las batallas que vayan a venir en un futuro, que van a ser más graves, porque las crisis pues van a seguir existiendo y las condiciones de vida de la clase van a seguir empeorando, pues estemos más fuertes para estar en disposición de pelearlas mejor y así hasta la batalla final. Eso es. Estupendo. Pues bueno, con estas reflexiones finales nos quedamos. Nada, un placer teneros aquí de nuevo, Astor y Eva. Espero que haya sido entretenido y ahora lo hayáis pasado súper bien. Súper bien. Súper bien. Estupendo. Pues nada, nos vemos en la próxima, ¿vale?
Y nada, Muy bien. pues un poco por despedirme ya de ustedes. Yo quería hacer algunas recomendaciones antes de irme. Seguramente nos veamos de aquí a menos de un mes, porque bueno, viene fin de año. Tampoco os lo aseguro 100%, pero viene fin de año. Y ya el año pasado tuvimos un programilla hablando un poco bueno, de un balance del año político y demás. Entonces seguramente uno del estilo caiga. Así que yo creo que en menos de un mes me tenéis otra vez por aquí hablando de algunas cosillas, ¿no? Pero sí quería hacer algunas recomendaciones, porque últimamente hemos sacado algunas cosas que creo que son bastante interesantes, que están en cierta medida, pues obviamente relacionadas con todo lo que comentábamos aquí. Por una parte, sí os quería hacer una recomendación del último podcast que sacamos, bueno, el penúltimo, el número 17, si mal no lo recuerdo, sobre estrategia y táctica, más que nada porque todo lo que hemos hablado aquí está basado en el manifiesto programa del PCT, ¿no? Y ese programa analiza muy bien todo ese manifiesto programa del PCT, entonces os invito plenamente a echarle un ojo. Y luego, por otra parte, también hay un proyecto muy, muy chulo, muy ilusionante que sacamos hace muy poquito, que seguro, estoy 100% seguro de que la mayoría de vosotros y de vosotras ya lo habréis escuchado, que es lo que tiene que ver con la publicación de las canciones de la banda de la juventud. Bueno, es un proyecto con el que llevamos trabajando ya bastante tiempo, desde 2021. Es un proyecto de recuperación del cancionero comunista y del cancionero popular y obrero. Y bueno, es algo en lo que se le han puesto muchas manos, mucha cabeza y también muchísimo corazón. Entonces os recomiendo mucho que os paséis por Spotify, le echéis una oída. Tendréis noticias más pronto que tarde, porque bueno, ese proyecto no es algo que se acabe en esas dos canciones, sino que seguirá saliendo. Y también hay un último podcast que habla un poquito de todo esto, así que yo no me voy a enrollar mucho más. Nada, con esto nos despedimos, nos vemos dentro de muy, muy, muy poquito seguro, y un saludo proletario.